En el video anterior nos quedamos en la pregunta de ¿qué definen los rangos? Bueno, los rangos van a definir estilos de juego en el póker. Principalmente dos estilos, que sería el tie, que viene de apretado o ajustado, o loose, que viene de suelto o más amplio. Esos dos estilos están definidos por el rango que juega un jugador. Después de eso, hay dos formas más de clasificar estilos de juego, que sería agresivo o pasivo, aggressive en inglés, o passive. ¿Cómo se determinaría cuando un jugador es agresivo o pasivo? Pues sería por los estilos de apuesta que usa ese jugador. Por ejemplo, un jugador agresivo es un jugador que constantemente te está resubiendo las apuestas, te está poniendo en situaciones incómodas, pues te ataca en el flop, te vuelve a atacar en el turn, en el river te hace push all in. Eso es esa agresividad de atacar constantemente el pozo, tratar de robarse la ciega, es lo que va a definir ese estilo. Y el estilo pasivo es un estilo más tranquilo, más conservador. El jugador solo paga, no hace muchas resubidas, solo paga la ciega grande para ver si logra ver las cartas comunitarias, esas cosas. Entonces, estos estilos que están definidos por el rango, que sería el tie y el loose, y el agresivo y el pasivo, se combinan entre ellos. Entonces, pueden surgir jugadores que son tie aggressive o tie pasivo, y pueden haber jugadores que pueden ser loose aggressive o loose pasivo. No voy a entrar ahora a profundizar cuál estilo sería mejor ni cuál estilo sería peor. Eso lo vamos a dejar un poco más adelante, y eso va a depender también mucho del estilo de juego que le guste a cada persona, y en gustos es difícil tener un criterio. Yo personalmente me inclino a jugar tie aggressive, y es lo que quiero tratar de transmitir, porque me parece que es un estilo que es bastante seguro y bastante rentable a largo plazo. De los estilos de juego que vimos anteriormente, como hay una representación gráfica del rango que juegan más o menos esos estilos. Por ejemplo, el rango TAI, esto es una muestra de lo que juegan, sería el cuadrante superior izquierdo, hace casi una flecha. Son pares muy altos, cartas que están muy conectadas, rey dama, tanto el off como suited. Luego está un jugador regular que se amplía un poco más su rango. Esto es solo una muestra, incluso podría ser muchísimo más que esto, pero no juega tan poco rango como juegan los jugadores TAI. NIT es otra forma de decirle a los jugadores que juegan muy TAI, o roca también se le suele decir. Eso es más terminología como que informal de póker para referirse a estilos de juego en la mesa también. Si oyen NIT, están refiriendo a un jugador que es muy tight. Y los jugadores, dicho esto, ya podría decir que la estrategia que vamos a usar en cuanto a los estilos de juego sería tie aggressive. ¿Por qué? La estrategia tie aggressive, al usar una base tan sólida, ¿no? Pues a los mejores pares, cartas altas muy conectadas, reduce mucho el riesgo y simplifica mucho las decisiones que vamos a tomar en las calles posteriores, lo cual lo hace que, al ser tan sencillo y simplificar tanto el juego en las calles posteriores, por tener una base tan sólida, nos va a hacer que a largo plazo sea una estrategia bastante rentable, sobre todo en partidas de niveles bajos como en el Governor of Poker, y algunas partidas por dinero en efectivo también, de entre 2 y $100, una estrategia bastante sólida. Ahora, la parte de TAI viene por el rango que se juega, que es ajustado. Este es un ejemplo del rango que vamos a jugar. Ahora, ¿de dónde viene la parte agresiva? Acuérdense que los jugadores que son agresivos o agresivos es porque atacan mucho el bote, porque resuben muchas apuestas. Y vamos a empezar a introducir entonces estilos de apuestas que están asociados a esa agresividad. Lo primero que vamos a ver serían los open race. ¿Qué sería un open race? El open race sería la primera resubida que hay en la mesa. O sea, está la CIA chica, la CIA grande, la primera subida, eso se denomina open race. ¿Qué estaríamos open raceando? Bueno, aproximadamente el 15% del rango del mouse. Y el sizing que vamos a utilizar, o sea, el tamaño de resubida que vamos a utilizar, serían 2 CIAs grandes. Entre 2 CIAs grandes y 3 CIAs grandes está bastante decente.
Recuerden que este término de ciegas o big blinds en inglés nos va a simplificar mucho a la hora de estudiar, porque no va a importar que estemos jugando una partida 25-50 o 100-200 y yo tenga que decir, no, hay que resubir 150 o hay que resubir 300, ¿no? Vamos a resubir 2 big blinds, 3 big blinds y ya no vamos a importar el monto de la partida que estamos jugando, y esto a la hora de explicarlo estratégicamente y estudiar los movimientos que vamos a hacer lo va a simplificar muchísimo. Para los jugadores que están empezando, incluso podría decirle que podrían quedarse con un poco menos del 15% y usar solamente lo que está en azul. Todos estos rangos pueden buscar bibliografía de esta en Google, hay muchísimas, incluso están asociados a muchas de las posiciones de la mesa, porque la lógica de los rangos como tal, que es lo importante que se queden con ellos ahora, es yo voy a tratar de jugar rangos determinados en dependencia de las posiciones que hay en la mesa. Lo fundamental de todo esto es que a medida que esté en las posiciones más tempranas de la mesa, voy a intentar abrir con las mejores manos que haya en el rango. Y voy a ir ampliándolas a medida que las posiciones se van a ir acercando hacia la última, ¿no? Hacia el botón. Así evitamos que, por ejemplo, si abrimos As-3 desde UTG, que es la primera posición, la probabilidad de que los jugadores que están en las posiciones siguientes tengan manos más fuertes como As-Damas, As-Reyes, y vamos a estar minados. Y después vamos a ver bien los porcentajes en contra, que como sería, por ejemplo, un porcentaje en contra de As-Rey contra As-3. Son cosas que después con la práctica las van a memorizar fácil. ¿Qué sería un trivet? El trivet sería la apuesta que le sigue al open race. O sea, está la silla chica, la silla grande. La primera subida sería un open race. Si el jugador que habla por detrás vuelve a hacer una resubida, eso sería un trivet. Es como la tercera apuesta, porque se cuenta que la silla grande es la primera, porque el jugador de la silla chica todavía tiene opción de pagar o tirar sus cartas. Entonces, la primera apuesta sería la silla grande, la segunda sería el open race y la tercera sería el trivet. No es porque necesariamente si tú haces un open race a 2 blind, tienes que hacer un trivet a 6, ¿no? Puedes hacer un trivet a 4, a 8, a 16, a lo que tú quieras. El nombre trivet viene porque es como que es la tercera apuesta. Bet es apuesta en inglés. Entonces, en la gráfica de Open Race vimos que íbamos a estar open raceando aproximadamente un 15% del rango. El trivet va a ser más ajustado, pues si un jugador está utilizando para hacer resubidas el 15% del rango y nosotros queremos recibir esa apuesta, tenemos que garantizar de que sea con una estrategia tie, con una estrategia loose sería diferente, con una estrategia tie, tenemos que garantizar de que nuestra mano, la mayoría de las veces, sea más fuerte que la de su open race. Por eso vamos a estar triveteando aproximadamente un 8.6 del rango. ¿Qué sería ese punto 8.6? Estas manos que están aquí. Premiums, Aces, Reyes, Damas, a Rey Suited, a Rey Off, a Dama Off, estas que están acá. Y para la gente que está empezando, está perfecto quedarse con el top de los premium, que sería mucho menos que 8%. Vendría siendo un 4 o un 5% de trivia aproximadamente. Esto le va a simplificar muchísimo el juego y la toma de decisiones en calles posteriores. Y ya después, como medida que vayan agarrando experiencia, pues van triveteando un poquito más. Líneas de pensamiento en una mesa. O sea, cómo aplicamos esto que vimos de rango, de apuestas, de agresividad en una mesa. ¿Cuáles serían las líneas de pensamiento en una mesa de póker? Por ejemplo, una partida, desglosando una mano en una partida de manera estratégica, verían algo así como esto. Está la silla chica, la silla grande. El jugador de Under the Gun o UTG hace una resubida a 3 big blind. El jugador de la middle position le hace un trivet
a 10 ciegas grandes. Y nosotros estaríamos en la posición del botón y tenemos par de J. ¿Cuál sería la línea de pensamiento si tú ves esta secuencia en una mesa de póker? Tú lo que deberías analizar es el jugador de UTG, que es una de las primeras posiciones en la mesa, sube con una mano. Hay un jugador que le hace una resubida. Yo tengo un par de cartas que es bastante decente. Par de J es el cuarto mejor par que hay en todo el rango. Pero fíjate que la posición temprana de la mesa están demostrando mucha agresividad. Entonces ya tengo que como que levantar algunas banderas rojas, ¿no? Y decidir en dependencia de la información que yo tenga de estos jugadores, si mi par de J es suficiente como para volver a hacer una resubida. En este caso, las líneas que se pueden seguir es, si tienes mucha información de estos jugadores y de esa información puedes deducir que tú aún podrías ir por delante de ellos con tu par de J, por ejemplo, ellos podrían tener a dama y a rey, entonces ahí te decidirías por hacer una resubida y tratar de llevarte todo el pozo que habría en ese momento sin necesidad de ver las cartas comunitarias. En caso de que estos jugadores tengas información de que tienen un rango más nit que tú, o sea, son más tight, son jugadores nit, lo mejor sería quedarte al call, porque par de J todavía sigue siendo una mano que tiene bastante fuerza, y las cartas comunitarias, si te ayudan a mejorar tu mano, entonces ahí replanteamos la estrategia siguiente. Pero es más o menos para que tengan una noción de las líneas de pensamiento que hay que seguir, de cómo se piensa una mano, las situaciones que se van dando en la mesa, y vayan entrando como que en calor en cuanto a nivel estratégico de que cuáles son las cosas correctas que deberíamos hacer.